Buen día, mi nombre es María del Cielo Hernández Rivera. Hoy les voy a presentar el algoritmo de Navier-Hartenberg, también conocido como el modelo DH. Este algoritmo nos ayuda a establecer los sistemas de referencia para cada uno de los eslabones con los que cuenta el robot. Para ello, a cada articulación se le asigna un sistema de referencia local con origen a un punto QI y ejes ortonormales XY, YY, ZY, comenzando con un primer sistema de referencia fijo e inmóvil anclado a un punto fijo Q0 de la base sobre la que está montada la estructura de la cadena. Algoritmo. En primer lugar tenemos el paso 0. En este se determina el número de eslabones y el número de articulaciones. En nuestro caso, como se puede observar en la imagen, se tiene el número de eslabones que es n más 1, con n igual a 7 y el número de articulaciones es n, por lo que hay 8 eslabones en este ejemplo. Para los eslabones, la numeración comienza en 0, el eslabón 0 es la base y el eslabón n igual a 7 es el efector final. Las articulaciones comienzan a numerarse en 1. Caso especial, base eslabón 0. El eje Z0 se escoge de tal forma que esté alineado, es decir, además de paralelo, estar con la misma línea. Con el eje de articulación A1, el origen del sistema de referencia B0, base, se sitúa en cualquier punto del eje Z0. Los ejes X0, Y0, Z0 del sistema de referencia B0 situado en el eslabón 0 son fijos, no rotan. Se escogen de tal manera que sea un sistema que obedece a la regla de la mano derecha. Caso especial efector final, eslabón N. Para el último eslabón, la elección del sistema de referencia BN, el eje XN debe ser perpendicular al eje ZN-1. Si la articulación es revoluta, el eje ZN está alineado con el eje ZN-1. Paso 1. Para cada eslabón I igual a 1, 2, 3 hasta n-1 hay 3 pasos a realizar para elegir la dirección ZI y la dirección XY. Con ello, el eje YI se elige simplemente de tal forma que el sistema de referencia BI sea un sistema que obedece a la regla de la mano derecha, es decir, dextrogiro. Determinar la dirección de los ejes ZI con I igual a 1, 2, 3 hasta n-1. El eje ZI se escoge de tal forma que esté alineado en la misma línea con el eje de la articulación AI más 1. Cada eje ZI está montado sobre el eslabón I para el eslabón 1. De acuerdo con la figura 1, como podemos observar, el eje Z del algoritmo 1 queda como se muestra en la figura 2. Es decir, de tal manera que al ensamblar el robot, el eje ZI está alineado con el eje de la articulación A2. Continuando de esta manera, el conjunto de ejes ZI con I igual a 0, 1, 2, 3 hasta n-1 se ilustra en la figura. Como podemos observar, los ejes ZI está alineado con el eje de articulación AI más 1. Paso 2. Determinar la dirección de los ejes XY con I igual a 1, 2, 3 hasta n-1. En este paso podemos contemplar 3 casos. El primer caso es si los ejes ZI y ZI-1 se intersectan. La dirección del eje XY está dada por la dirección del vector XY igual a ZN cruz ZN-1. Para el caso 1, donde ocurre tal intersección, se coloca el origen del sistema de referencia BI. De la figura, como podemos observar, en este caso se cumple para los ejes I igual a 1, 2, 5 y n-1. En el caso 2 es si los ejes ZI y ZI-1 son paralelos, hay un número infinito de normales comunes. Escoja cualquiera de ellas, la más adecuada o cómoda. La dirección del eje XY está dada por la dirección de la norma común que eligió. Esta se dirige del eje ZI-1 al eje ZN. De la figura que tenemos de este lado, observe que los ejes Z2 y Z3, así como los ejes Z3 y Z4, son paralelos. Por lo tanto, esto implica que este caso aplica para definir la dirección de los ejes X3 y X4. Caso 3. Si los ejes ZI y ZI-1 no son paralelos ni se intersectan,
La dirección del eje XY está dada por la dirección de la normal común entre dichos ejes. Esta se dirige del eje ZI-1 al eje ZI. Para el caso 2 y 3, el origen del sistema de referencia BI se elige donde ocurre la intersección de la norma común de los ejes ZI y ZI-1 con el eje de la articulación AI+1. En la figura se ilustra la ubicación de los orígenes para cada uno de los sistemas de referencias BI, con I igual a 1, 2 hasta n-1. Observe que el origen B3 se ubica en la intersección del eje de la articulación A4. Con la normal común entre el eje Z2 y Z3, análogamente, el origen B4 se ubica en la intersección del eje de la articulación A5, con la normal común entre el eje Z3 y Z4. Con la elección de los orígenes BI, así como de los ejes ZI y XY, el eje YI se encuentra fácilmente, como se podrá ver más adelante en el paso 3. Ya se puede comenzar a diseñar y a orientar cada pieza en el sistema de referencia del modelado, sistema de referencia local. Durante el diseño de la pieza, debe conocer a priori la dirección del eje de la articulación siguiente. De esta manera, el eje Z en el sistema de referencia local, donde se moldea la pieza, una vez que se ensambla el robot, debe estar alineado con el eje de la articulación siguiente. Si durante el eslabón 1 se tiene la orientación que se muestra en la figura 1, se observa que el eje Z, al ensamblar el robot figura 2, no coincide con el eje de la articulación 2 que se muestra en la figura 3. Lo correcto es el diseño que se muestra en la figura siguiente. De esta forma, al ensamblar el robot, el eje Z local del eslabón 1 coincide con la dirección del eje de la articulación como se ilustra en la figura 1, y el eje X queda como ya se había establecido, figura 2, continuando este procedimiento para cada eslabón. El sistema de referencia local en cada eslabón debe ser como se muestra en la figura 3, que está a continuación. Como pueden observar en esta imagen, se muestran todos los eslabones que nos estamos basando para nuestro ejemplo. Paso 3. YI igual a ZI cruz XI. Determinar la dirección de los ejes YI. El eje YI está dado, como antes se mencionó, igual a ZI cruz XI. Descripción de las transformaciones. Es natural que durante el diseño se desee conocer las dimensiones de cada eslabón, así también la forma que deben rotar los sistemas de referencia de cada eslabón para que las orientaciones resultantes cumplan con la convención de H. Esto es precisamente una tarea que debe realizarse antes de realizar la simulación o animación. Existen un conjunto de parámetros que caracterizan la configuración de H de un robot, y son precisamente los que permiten realizar un ensamble que cumpla con el algoritmo de H. Dichos parámetros que conforman un sistema de coordenadas llamado sistema de coordenadas de H son los que debemos medir para poder construir la simulación que ejecute una cinemática directa del robot. Para referencia se ilustran las medidas sin unidades de los eslabones, como podemos observar en la siguiente imagen. Y para referencia nos apoyamos tanto en la figura anterior como en la que le presento a continuación. Para describir las transformaciones que sufre cada eslabón, nos concentraremos en los ejes de cada eslabón en forma individual, y en el eslabón siguiente analizamos los cambios de orientación entre los sistemas de referencia de un eslabón y sucesor. Lo interesante de la conversión de H es que el cambio de orientación de un sistema de referencia está dado por el producto de dos transformaciones homogéneas que tienen la forma amplificada. Y dado que en nuestro caso de estudio hay 8 eslabones, la posición respecto del sistema de referencia global de un punto medido en el sistema de referencia del efector final está dado por TR igual a T0 por T1 por T2, así consecutivamente hasta T7, multiplicado por RP, donde cada con I igual a 1, 2, 3 hasta 7 está dado por el producto de dos transformaciones homogéneas, que tienen la siguiente forma que se muestra de este lado. En código fuente se expresa por, amplificando la imagen tenemos el siguiente código.
Dando así por terminada mi presentación, muchas gracias por su atención.